lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:17 en la mañana. Sección saludos, rapidito, porque aquí tengo comunidad lojana que me dice ni un saludo. Saludos a mi colega Gina Yauri, que no está en Loja, está en Quito, pues lojana. También al apreciado amigo Patricio Valdivieso, ex candidato a la alcaldía de Loja, que igualmente nos saluda. Por acá también a Sandrita García, que está en sintonía. Igualmente tiene conexión con esta ciudad, con la castellana ciudad de Loja. Y hablemos justamente, sigamos hablando con nuestras entrevistas vinculadas a lo que está pasando a nivel político. Byron Maldonado, asambleísta de Loja por el bloque de Acuerdo Nacional, está con nosotros, recién llegadito desde Quito. ¿Cómo le va, legislador? Buenos días, Fabricio, un placer tenerlo en nuestra ciudad, bienvenido. Espero que se sienta a gusto y reciba la hospitalidad de nuestra gente que siempre es muy generosa, Fabricio. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder comentarle al pueblo ecuatoriano lo que estamos viviendo en este momento de un poco zozobra, quizá. Ya muchos analíticos en tema jurídico y de manera técnica han sostenido cuáles son las falencias y los errores. Me gustaría topar un poquito la parte política, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fondo de esto? Y desde el principio la Asamblea Nacional ha sido la tónica, el ir en contraposición a las propuestas de gobierno, el entorpecer el plan de gobierno, cuando creo que todos deberíamos entender como representantes del pueblo ecuatoriano realmente, Fabricio, que el camino es unir fuerzas, articular las instituciones y devolverle esa confianza que la gente necesita en la función judicial, en la función legislativa, en el ejecutivo, y establecer sobre la base de una crítica realmente constructiva qué es lo que está sucediendo, pero no atentar y pretender desestabilizar, más aún con un procedimiento totalmente que inobserva tanto la ley de la función legislativa como la Constitución. ¿Por qué usted sostiene eso? Usted, digamos, forma parte de las voces que consideran que esta intención de llevar a juicio político al presidente de la República es un intento por conspirar contra el régimen constituido. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente porque... Te digo, el juicio político es una institución consagrada en la Constitución. El año anterior ya tuvimos el intento de cese de funciones del presidente, Fabricio. Al intentar aplicar el artículo 130, recordará usted, numeral 2 de la Constitución, que hablaba de la crisis social, de la conmoción social y de la crisis política. Una conmoción social que fue creada por ellos, por la oposición, por un sector que no estaba de acuerdo con algunas medidas que, cuando un gobierno es responsable, se tienen que tomar medidas muchas de las veces impopulares, y eso cuesta entender. Sin embargo, por suerte esa fue una herramienta que se podía utilizar por única vez. Hoy pretenden aplicar el artículo 129 de la Constitución, pero antes de eso recordemos que no dieron paso a una ley de inversiones que teníamos, que pretendía traer más de 30,000 millones. La del año pasado, que fue negada y archivada. Quisieron derogar la ley de economía o equidad fiscal que se estableció como tal, Fabricio, y claro que provoca una desestabilización. ¿Por qué? Porque quienes entendemos cómo funciona el presupuesto general del Estado, luego de haber creado normativas, por ejemplo, con bonos de incentivos jubilares, etcétera, no establece la Asamblea Nacional cuáles van a ser los ingresos que van a financiar bajo principio constitucional que está establecido en la norma, ¿no es cierto?, en la Carta Magna, cuáles son los ingresos que van, por ejemplo, a poder cubrir esos bonos, esas erogaciones. Entonces, exigimos más seguridad, exigimos más inversión en educación, salud, en vialidad, pero pretendemos destruir el presupuesto general del Estado. Entonces, si eso no es entorpecer el plan de gobierno del presidente, pues definitivamente no sé cuál sea otro objetivo del Pero si hablamos de un entorpecimiento del plan de gobierno del presidente Lasso tiene una herramienta, aplicar el 148 de la Constitución, que le da la facultad de disolver por una sola vez la Asamblea Nacional cuando considere que la Asamblea no está entorpeciendo, bloqueando permanentemente el plan de desarrollo. Dos temas ahí, Fabricio, y tiene razón, pero el presidente tendrá que gobernar durante 6 meses posteriores a la muerte cruzada, o denominada como tal, a través de decretos avalados por la Corte Constitucional. Después de esos 6 meses, la nueva Asamblea podrá derogarlos.
tranquilamente, y todo lo que se hizo durante esos 6 meses estará echado a la basura. Pero aquí es necesario entender algo. Tenemos un presidente electo democráticamente para un periodo de 4 años. Y hay que demostrar en estos 4 años, ojo, que muchos quieren comparar estos 2 primeros años con 14 años anteriores, de todo lo que se ha hecho. Y ese también es un error. Tenemos que comparar peras con peras. O sea, comparemos los 2 primeros años, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana con los 2 primeros años que tenemos nosotros. Se está intentando de forma transparente, Fabricio, equilibrar las finanzas. Se ha disminuido el déficit de más de 7.600 millones de dólares con el que empezamos. Se ha entregado casi 300 millones de dólares para pagar deuda con el IES, más de 180 millones de dólares destinados para pagar pensiones, jubilares y bonos, con una deuda que se viene gastando desde 2008 de casi pero el gobierno no es autocrítico sobre los errores, porque está claro que, totalmente, digamos, usted menciona lo positivo, pero ¿y los errores, y las omisiones, y los desaciertos? Totalmente. ¿Ustedes son conscientes de eso? Hemos conversado con el presidente respecto a que hay que asumir determinados temas que quizá en territorio la gente aqueja todos los días. ¿Qué temas, por ejemplo, asume el gobierno? ¿Qué temas usted ha identificado o usted le ha dicho al presidente, estamos fallando en esto, hay que corregir esto? ¿Qué cosas, asambleísta? Primero, un tema fundamental es la comunicación, porque el pueblo ecuatoriano necesita saber qué es lo que está haciendo el gobierno nacional. Y es simple, Fabricio, el presupuesto el cual se destinaba para gobiernos anteriores en materia de comunicación llegaba a casi 60 millones de dólares y hoy tenemos casi 3. Entonces la diferencia es abismal respecto a lo que se invierte en temas de comunicación. Y si no se comunica lo que se hace, creo que eso es una deficiencia y ese es un tema que es necesario establecerlo como una crítica. O sea, ¿usted cree que es un tema de comunicación, no es un tema de gestión? Ese es uno de los temas. También creo que por parte de algunas carteras de Estado, creo que tuvieron bastante miedo en ejecutar, por ejemplo, procesos quizá por temas de Contraloría, en virtud de que el sistema actualmente en el Ecuador para temas de ejecución de presupuesto es bastante burocrático, Fabricio. Entonces, el entrar a licitaciones, el entrar a un régimen común de contratación, que también es un tema que la Asamblea debe rever y lo estamos revisando en el tema de contratación pública, es necesario agilitar. Mire usted, la vía Loja-Catamayo, ya que estamos en Loja, ahora en abril se va a adjudicar el estudio para la vía y ese estudio demorará entre prefactibilidad, factibilidad, rentabilidad y tema técnico 1 año. Y estaremos hablando que recién en abril del 2024 tendremos el inicio de la construcción de la vía Loja-Catamayo y que quizá pueda desarrollarse a 4 carriles. Pero ese es el tema burocrático lo que provoca eso. Ese es uno de los problemas que también tenemos. Ahora, lamentablemente creo que recién el presidente se pudo dar cuenta que los ministros tienen que estar en territorio e identificar las necesidades. Se demoraron 2 años para entender eso. Recuerde usted, Fabricio, que ha habido algunos cambios interesantes en algunos ministerios. Mire, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, ¿no? Ese es un ministerio que tuvo algunos cambios. El Ministerio de Agricultura también tuvo algunos cambios de personas. Y las personas que llegan nuevamente quizá llegan con una visión diferente. Pero usted no cree que hay un problema de gestión, y le pongo un ejemplo. Yo entrevisté esta semana a Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, y él me hablaba de las cifras. Y le hice la misma pregunta. O sea, si las cifras están tan sanas y resulta que han logrado equilibrar las finanzas públicas y dicen que asignan recursos para lo social, ¿cómo se entiende que la gente sigue hablando de que no hay medicinas en los hospitales? ¿Cómo es que la gente sigue protestando porque no hay insumos en los hospitales? ¿Cómo es que tenemos problemas en las carreteras, más allá del invierno? Porque esto trasciende el tema del invierno. Antes del invierno ya teníamos carreteras que no tenían el mantenimiento. ¿Cómo se entiende eso? Ahí no hay un problema de gestión. El ministro de Obras Públicas ha sido enfático en decir que uno de los principales problemas es el mantenimiento en las vías. Estamos claros en eso. Pero hablamos del sistema de contratación pública, Fabricio. Hoy contratar, el aplicar la ley de contratación pública que está vigente resulta un inconveniente definitivamente porque son temas demasiado burocráticos y ese es uno de los problemas porque esa gestión no se ve de forma inmediata en la gente. La gente, ¿qué quiere hoy? Empleo, cubrirse del tema de seguridad, pero la Asamblea Nacional no ayuda mucho en temas de la seguridad porque la seguridad es un tema de todos. Ahora, ¿qué sucede? Se está pensando en algunas soluciones desde el gobierno para el tema de seguridad, pero recordemos que también los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo los municipios, tienen esta competencia como tal, pero solo trabajan hasta las 5 de la tarde.
Fabricio, y no digo que sea culpa de ellos, la normativa laboral no permite, por ejemplo, tener a guardias municipales trabajando después de las 5 o 6 de la tarde porque tienen que tener una remuneración diferente y usted conoce eso, Fabricio. Entonces, este es un tema de articulación de todos. Si la función legislativa en estos 2 años no hemos sido capaces de generar normativa que realmente sea positiva y justa para el Ecuador, intente resolver estos problemas y cada vez que el presidente envía una ley, hacemos... se intenta obstaculizar desde la función legislativa, definitivamente no vamos a tener... Pero la ley es importante, es una herramienta, pero no termina siendo la panacea. Sí, de nada sirve que tengamos N cantidad de leyes o las mejores leyes si no se las aplica. Y para aplicarles hay un tema de gestión. Yo insisto, no hay un problema de gestión en el gobierno del presidente Lasso, asambleísta Maldonado. Bueno, yo creo que no es un problema de gestión, quizá tenemos muchas limitaciones en la ejecución precisamente presupuestaria, sobre todo el poner a veces gente muy técnica y que no combine la parte política con la parte técnica, creo que también puede provocar esta aparente falta de gestión, Fabricio, pero yo estimo que y creo que estos 2 años han sido 2 años también de aprendizaje y de corrección de errores, y estimo que estos 2 años que vengan van a ser años que destinemos a una inversión social, a mejorar quizá el tema de destinar recursos de forma mucho más eficiente y que eso pueda ser tangible para la gente de a pie. Para el usted me dice 2 años de aprendizaje y de correcciones. Uno podría entender que son 2 años que se perdieron, asambleísta Maldonado. No, yo creo que más bien han sido 2 años, repito, para actuar de forma responsable respecto a los temas macros que aquejan al país. No tiene sentido que tengamos un país con un riesgo altísimo, que tengamos un país endeudado al extremo, que continuemos con déficit, que continuemos gastando en exceso en temas que no benefician a la sociedad como tal. Entonces, son 2 años que pasan rápido, Fabricio, han pasado 2 años de forma increíblemente rápida, insisto, pero esta enseñanza que nos dejan estos 2 años, no podemos decir que han sido años desperdiciados realmente, Fabricio, a mi modo de ver, sino al contrario, han sido años para poder equilibrar, pero en 2 años no se puede subsanar lo que ha pasado durante 60 o 50 años atrás en el país. Pero se puede allanar el camino para la solución. Eso estamos intentando. Pero ¿lo tienen o no lo tienen? Sí, estoy completamente seguro que el presidente tiene la película muchísimo más clara de cuál es el objetivo y hacia dónde queremos llevar el país. ¿Y hacia dónde van a llevar el país cuando Lasso empiece su 3er año de mandato el 24 de mayo, si es que no prospera el juicio político? Inversión definitivamente, y generación de empleo. Ese es una de los puntos fundamentales de este gobierno, y también esa reconciliación con algunos sectores que ven a la política o al gobierno como un poco alejados. ¿Con qué sectores? Por ejemplo, estoy hablando de transporte, artesanos, gremios, asociaciones, que también están distanciadas de los partidos y movimientos políticos, Fabricio. ¿Y qué pasa con los movimientos sociales? Con la CONAIE, por ejemplo, con la FEINE, con FENOCIN, con la Unión Nacional de Educadores. ¿Qué pasa con eso? El diálogo es el único camino, ha sido enfático el presidente en eso. Se firmaron 218 acuerdos, Fabricio, de los cuales aproximadamente, de acuerdo a las actas que se ha establecido con el Ministerio de Gobierno, más del 90% de ellos se han cumplido. Habrá que ver qué no se puede cumplir y por qué, con argumentos técnicos. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, que mañana la CONAIE salga a pretender movilizarse porque dice que se está atentando contra la naturaleza y al mismo tiempo me pida subsidios a la gasolina por temas de combustibles fósiles. No es coherente. Entonces, si yo digo o cuido el ambiente o quiero realmente tener gasolina subsidiada, por ejemplo, los subsidios deben ser focalizados. Debe dársele libertad para que puedan protestar, si bien es cierto todos estos sectores que usted mencionó, pero hay que ser sensatos y coherentes con la realidad que vive el país, pues, Fabricio. Correcto, asambleísta Maldonado, gracias por el tiempo. A usted muy amable, insisto en darle la bienvenida a nuestra provincia. Muchas gracias, muy gentil. A Byron Maldonado, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.